al capítulo 3 y vamos ahora primero antes de nada. Vamos ahora por este tiempo. Chari, escritura. Señor, gracias por el regalo que tú nos has dado con tu palabra. Gracias por el cuidado que sigues teniendo de ella. Y gracias porque la abrimos, Señor, y encontramos, Señor, siempre tu consuelo, tu guía, tu dirección, Señor. Gracias por el tiempo de este estudio que vamos a tener ahora. Y gracias, Señor, por Pedro, por su preparación y su dedicación, Señor, para poder nosotros aprender más de tu palabra, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a ver como al capítulo 3. La semana pasada vimos dentro de este texto que habla acerca de la lengua, de los efectos de lo que provoca la lengua, no la lengua en sí, sino cómo la usamos. Y Santiago, después de hablar del capítulo 2 de temas tan importantes como que tenemos no tenemos que ser parciales, sino debemos ser imparciales con todos los creyentes, no podemos ver a uno mejor que otro, no podemos valorar a otros por encima de otros simplemente porque tengan dinero o porque sean de otro estrato social o porque tengan diferente color etc. Y después de hablar de la relación entre la fe y las obras no es una contradicción ni son enemigas, al revés, van unidas de la mano, tanto la fe como las obras. Es lo que hemos visto, y la semana pasada empezamos a ver este capítulo 3 sobre el hablar, y comenzamos con el versículo 1, que dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aunque lo hablamos la semana que viene, pero para los que no estuvieron, o si tú quieres ver, ¿cómo es que Santiago está hablando del tema de la lengua, que después lo va a desarrollar, del tema de cómo hablamos, cómo empleamos la palabra, y empieza hablando de los maestros? ¿Qué relación tienen los maestros que enseñan la palabra con el mal hablar? ¿Hay alguna relación? ¿Os acordáis? Al maestro que habla con soberbia, que no habla con amor, que se dirige como diciendo yo lo sé todo. Yo este versículo a 1 Corintios 8:1, que dice que, a ver si me acuerdo del versículo, que dice que el conocimiento es vanidad, pero el amor edifica. Exactamente, edifica. Entonces yo creo que es eso lo que tú dijiste el otro día, lo que yo comprendí, ¿no? Del maestro que yo lo sé todo y habla con esa prepotencia y habla con... no tiene amor hablando, ¿no? Como si él estuviera por encima de todo. Y es un maestro pero pecador, igual que somos todos, ¿no? Es lo que yo comprendí que tú hiciste decir el otro día. Muy bien. Una de las cosas que tenemos que Santiago está valorando es que está comentando: un maestro de la palabra es alguien que puede hacer mucho bien o mucho mal. Por eso está hablando así, y por eso después él desarrolla ya para todo, pero comienza con esto, que es algo tan importante en la iglesia como es aquellas personas que tienen la capacidad y el don de poder enseñar. Las personas que enseñan pueden ser como dice también Salomón, ¿no? En Proverbios, de la palabra puede salir vida, puede salir muerte. Entonces, dependiendo de cómo lo haga el maestro, de cómo enseña el maestro, pues puede ser de mucha bendición, y con su palabra, permitidme esta expresión, con su verborrea, puede ser mucho mal o puede hacer mucho bien, dependiendo de cómo enseñe, lo que enseñe, etc., ¿no? Por eso Santiago está hablando y a quien más dones se le da, más responsabilidad también tiene delante de Dios. No lo olvidemos tampoco nunca, Al que más se le da, más se le pide. Esa es una ley también del Señor. Y estuvimos viendo en esa primera, hoy vamos a continuar con ese mismo versículo, pero estuvimos viendo cómo Santiago dice, empieza con un tema muy pastoral suyo, que lo repite constantemente la carta: hermanos míos. Lo sigue tratando de una forma muy coloquial,
muy pastoral, muy de hermano, ¿no? Hermanos míos, y está diciendo, no os hagáis, maestro, mucho de vosotros. ¿Por qué? Porque recibirán mayor condenación. Es muy claro, Santiago. Es muy claro. No os hagáis mayores. ¿Y por qué no dice yo maestro, Santiago? Porque vas a recibir mayor condenación si no lo haces bien. Si no, igual que también se va a recibir una mayor. El maestro que enseña la palabra de Dios va a recibir mucha bendición. Dios se encargará de eso, de darle mucha bendición. Pero el que lo hace mal también va a recibir, como vemos aquí, va a recibir mayor condenación por el uso que Dios le ha dado de un don, de una capacidad que lo va a emplear para el mal. Y estamos viendo cómo la Biblia habla muy claro de que es uno de los ministerios esenciales. En casi todas las listas aparece también la figura del maestro. Es una figura esencial e imprescindible en la iglesia, el don de la enseñanza. Vimos algunos textos, como vimos que en Efesios del capítulo 4, vimos en 1 Corintios capítulo 12, vimos en Romanos capítulo 12, cómo es un don, cómo es un don de algo que Dios da a personas en concreto. Y vimos también una definición de lo que es la enseñanza. Y vimos que la enseñanza es la habilidad que Dios da a una serie de personas para poder sacar a la luz toda la verdad bíblica y transmitirla adecuadamente y claramente al pueblo de Dios. Adecuadamente y claramente. Si no la transmitimos adecuadamente y claramente, no sirve para nada. El que enseña tiene que transmitir la palabra de una forma que todo el mundo pueda entender. Así que vimos que la enseñanza, el maestro es un don que Dios da a la iglesia. Vimos también que el pastor debe tenerlo. Vimos que la Escritura nos enseña que puede haber maestros, de hecho hay maestros que no son pastores, tienen el don de la enseñanza pero no tienen el don del pastorado. Y vimos que tienen que ser pastores y maestros. Y el pastor, una de sus herramientas de trabajo, la más importante, es la palabra de Dios. Y si no sabe explicar la palabra y no sabe enseñar la palabra de Dios, tendrá otras cosas, tendrá otros dones, otras habilidades, pero digamos no tiene la capacidad de poder enseñar la palabra de Dios. Por eso es importante, y nos dice la Escritura, que el pastor también tiene que ser maestro, y vimos algunos textos sobre eso. Vimos también que puede haber ancianos en el gobierno de la iglesia que enseñen y no son maestros. Y dice Pablo a Timoteo que los que enseñan tengan doble honor. Es decir, que se les remunere, que se les dé económicamente un dinero porque parte de su tiempo lo están dedicando al estudio, a la predicación, al estudio de la predicación de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero puede haber un cuerpo de gobierno de la iglesia que no tienen don, pero sin embargo sí tienen dones administrativos, sí tienen dones de liderazgo en la iglesia, pero no tienen el don de la enseñanza. Pero aquellos dentro del consejo, dentro de los pastores ancianos que tengan ese don, deben ser considerados como dignos de doble honor en el sentido monetario. Vimos también que el maestro debe usar bien la palabra de Dios y se tiene que esforzar bien, preparar bien la palabra de Dios para poder enseñar a Dios. Vimos en 1 Timoteo capítulo 4 también que debe de ocuparse en eso. Debe de ocuparse. O sea, una persona, y comenté el ejemplo de que dentro hay ciertos clientes que tienen la idea de que el Espíritu Santo es el que tiene que estar siempre hablando. Entonces yo no preparo la predicación porque cuando me ponga delante de la gente es el Espíritu Santo el que tiene que hablar. Eso no se corresponde con la enseñanza bíblica. Hay un momento, hay veces, a mí me ha pasado, hay veces que tú subes al púlpito y el Señor te da un mensaje. Eso me ha pasado a mí en muchas ocasiones. Pero no significa que yo vaya el domingo a predicar a lo que salga. Tú durante la semana has trabajado la predicación, o el viernes has trabajado la predicación, el estudio, la enseñanza. Aquel que dice, yo hablo lo que el Espíritu Santo me dice, simplemente es un vago. Es un vago. Y es una persona que no está entendiendo claramente la palabra de Dios. Hay que ocuparse, hay que sudar, hay que ponerse en porque además la persona que no se prepara siempre va a decir lo mismo, siempre se va a repetir, y siempre va a hablar de lo que más donde está más cómodo, de la doctrina, la enseñanza, el texto, donde está más cómodo porque no sabe otra cosa, ¿no?
Entonces, el que enseña toda la palabra de Dios y debe enseñar toda la palabra de Dios, para enseñar toda la palabra de Dios, debe de ocuparse, debe de dedicarse a estudiar la palabra de Dios. Y vimos que debe de enseñar la sana doctrina. Debe de enseñar la sana doctrina. Vimos en Tito y en otros pasajes, vimos que dice la pregunta, ¿qué es la sana doctrina? Y vimos que la sana doctrina se basa, en primer lugar, en la Escritura. En segundo lugar, la sana doctrina es cristocéntrica. Cristo es el centro de la enseñanza. Y en tercer lugar, vimos, tal como suena, como dice la palabra, es saludable, por eso es sano. Es saludable, se basa en la Escritura, es cristocéntrica y es saludable en el sentido de que sana. Y voy a continuar un poco con esto de lo que vimos acerca de enseñar la sana doctrina, porque en los tiempos en que vivimos, hermanos, yo voy a dedicar 2 o 3 semanas a hablar de la figura del maestro, porque me parece que es muy importante que entendamos la figura del maestro. La figura del maestro, ahora durante un par de semanas, la semana que viene no, porque no vamos a tener el culto que es Viernes Santo, pero la idea es que vamos a ver un poco lo que la Biblia enseña acerca de los maestros, pero también tenemos una responsabilidad nosotros, y lo veremos también en ese momento. Los maestros no solamente son aquellos en la iglesia que Dios pone para enseñar. En la Biblia nos habla de que los padres tenemos una responsabilidad con los hijos y tenemos que enseñar a los hijos. Los padres somos maestros de los hijos. Los padres estamos totalmente confundidos cuando pensamos que los colegios son los que enseñan a los hijos. Eso es un error que estamos pagando las consecuencias. Los maestros tienen la enorme responsabilidad de enseñar a los hijos cosas que tienen que ver con la cultura, con su prepararlo, matemática, geografía, prepararlo culturalmente, mentalmente, para el conocimiento, digamos, ese conocimiento que le va a ayudar a la hora de abrirse paso a la vida. Pero la educación tiene que ver, la enseñanza tiene que ver con los valores, las prioridades, lo espiritual, la ética, etcétera, etcétera, la buena educación, etcétera, 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 tiene que ver con los maestros de sus padres. Los padres son los que enseñan. El problema muchas veces es que los padres no enseñan. El problema muchas veces es que los padres lo delegan todo a los profesores, a los maestros, y no enseñan. Y si viene un niño y te pregunta, papá, y tú le dices, niño, para el maestro, pues a ese niño nunca vamos a enseñar. Nunca vamos a enseñar. O al pastor, ¿no? Pregunta al pastor, pregunta. Entonces, tenemos que dedicar tiempo. Si un niño a mí, mi hijo me dice algo del sexo, y yo le digo, pregunta al maestro, lo estoy dejando en el terreno del maestro. Cuando ese es mi terreno. A mis hijos le enseño yo acerca del sexo. Le enseño yo. Como la educación. Y le digo yo, porque no me gusta que enseñen en los colegios, y menos ahora. Entonces, yo le enseño. O cuando te dicen, venimos del mono, y te decimos, no. Y tú dices, y me dice, ¿pero por qué? Porque lo dice la Biblia. Pero no se lo explicamos. No se lo explicamos, tampoco. El problema es que no lo estudiamos. Y hay padres que no estudian, no saben explicar a sus hijos, pero la responsabilidad de la educación a los hijos son de los padres. Esa es una esfera importante. No solamente cuando hablamos de maestros, estamos hablando de maestros en la iglesia, estamos hablando de que los padres tenemos la responsabilidad de enseñar los valores éticos y espirituales a nuestros hijos. Después también tenemos que entender que todos los creyentes estamos llamados a discipular y a ser maestros, ir por todo el mundo predicando, evangelizando y haciendo discípulos. Es decir, los maestros, nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad. Tenemos que tener un Pablo para que nos discipule, pero tenemos que tener un Timoteo para nosotros discipular. El problema es que muchas veces no tenemos ni un Pablo ni un Timoteo para que no hayan discipulado y nosotros discipular. Entonces, el plan de Dios pasa en que nosotros tengamos la capacidad también de alguien que se convierte y poder enseñarles. Ese es el plan de Dios, poder ser maestro de esa persona, ¿no? En el sentido de enseñanza de la palabra y en el sentido de enseñanza de vida, de darle ejemplo de vida a esa persona. Y en tercer lugar, por supuesto, cuando hablamos de la enseñanza,
también estamos hablando, la Biblia dice, enseñaos los unos a vosotros, amonestaos los unos a vosotros. Es decir, tenemos que tener los unos a vosotros, también nos enseñamos. No todo el mundo tiene el don de la enseñanza, evidentemente, pero en un momento dado un hermano puede compartir algo, en un momento dado tú puedes decir algo, en un momento dado un versículo, una cosa, y tú de alguna forma también estás con tu enseñanza, estás ayudando al pueblo de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de enseñanza no solamente estamos hablando de la figura del maestro, del pastor maestro o de los hermanos o hermanas que tienen dones de enseñanza, en realidad estamos todos metidos. Las esferas son diferentes, pero el ministerio de la enseñanza todos estamos metidos de una manera o de otra en esa situación. Claro, cuando hablamos de la doctrina, una de las cosas que más sorprende es que la doctrina que viene de Dios, también puede ser manipulada por el diablo. El diablo es el gran impostor y el que lo copia todo. Y se adapta, se adapta a todo y lo disfraza todo. Y una de las cosas que también el diablo se mete, precisamente, es en el tema de la doctrina. Mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Quien lo tenga, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, y el que no lo lea, por favor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muy bien, no sé si apostarán de la fe, pero apostatarán. Apostatarán. Por cierto, ¿qué es apostatar? Renegar, efectivamente. Apostatar es renegar, es dar marcha atrás, es no continuar. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán, renegarán de la fe. ¿Por qué? Porque escucharán a espíritus engañadores, y fíjate lo que dice, y a doctrinas de demonios. A doctrinas de demonios. Esto es importante, y después da una serie de que no vamos a leer, lo podéis leer en vuestra casa, de ejemplos, ¿no? Prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, etcétera, etcétera. O sea, en los últimos tiempos, desde que Jesús resucitó, estamos en los últimos tiempos. Eso no sabemos realmente cuándo va a venir, pero estamos ya en los últimos tiempos en el calendario profético de Dios, estamos en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos nos dice que habrá gente que dejarán la fe, que no significa que hayan creído, significa que porque el que cree, el que tiene el sello de Dios, el que tiene el sello, la sala del Espíritu Santo, es creyente. Pero ahora hay mucha gente en la iglesia y cada vez más, que realmente no han tenido una conversión, no han tenido un nuevo nacimiento. Son personas que les gusta la iglesia, el ambiente, o se han casado, están aquí, mil cosas, ¿no? Pero llegará un momento en que se apostatarán de la fe, rechazarán, seguirán, se darán de baja en la fila del Señor. ¿Por qué? Porque una de las cosas que harán serán escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Esto qué significa para ti? Hay una cosa que me llama la atención, que dice en los postreros días. Pues yo lo que sé hace 2000 años ya. Porque lo mismo hemos tenido arrianos, que tenemos actualmente testigos de Jehová, que hemos tenido valdenses, que hemos tenido un montón de herejías y ideas muy raras que ha tenido la iglesia. Entonces puede decirse que realmente ha estado así. En la actualidad también está, ¿no? ¿Eh? Que está en la actualidad. Sí, Claro. sí, pero que ha estado los últimos, si tú miras la historia de la iglesia Sí, sí, en general, tú vas a ver un montón de grupos que han sacado cosas, pero que se salen por petenera, ¿no? Totalmente. Y sigue pasando. Y sigue pasando. En la actualidad. Todavía. Pero yo creo que aquí dice en los postreros días, porque en el tiempo de Timoteo no se veía eso apenas, o no se veía, sino más adelante. Y ahí empezó ya la decadencia del cristianismo, creo yo que... En los tiempos de Timoteo sí se veía, sí se veía. Dejaba de trabajar. Ya no solamente esa, en los tiempos de Timoteo, Sí, bueno, en primera de
Corinto. Claro, y en Gálatas, o sea, la iglesia siempre ha estado sometida a la falsa doctrina. Por una parte estaban Es que además la frase Claro. de en los postreros tiempos, porque se debe entender, como he dicho antes, se debe entender ese proceso de tiempo. Aquí podemos entenderlo, digamos, hay dos maneras de verlo. Una es verlo ahora son los últimos tiempos. Si el Señor no viene, dentro de, y digamos que pasan 500 años, si en una vida como esta, podemos estudiar y alguien dirá, estamos en los tiempos, pero ya han pasado 500 años desde que estamos aquí nosotros, ¿no? Se puede entender los últimos tiempos como los últimos tiempos literalmente. Eso es una forma de entenderlo. De hecho, ha habido creyentes que lo entienden así. La otra manera de entenderlo, que es la mayoría de los creyentes, la otra manera de entenderlo es los últimos tiempos se refiere desde el momento en que Jesús resucita hasta, asciende, mejor dicho, hasta que Jesús asciende, hasta que viene por segunda vez. Desde la ascensión de Jesús hasta la segunda venida, esos son los últimos tiempos. Como no sabemos, de hecho, fijaros que cuando Jesús resucita y asciende, la iglesia primitiva pensaba que iba a venir ya. Pensaba que iba a venir ya. De hecho, como muy bien dicho él, los tesalonicenses, algunos dejaban de trabajar porque pensaban que Jesús ya iba a venir, ¿no? Entonces, las cartas del Nuevo Testamento están llenas de herejías. La iglesia llevaba 50, 60, 70 años, 80 años y estaban llenas de herejías. La iglesia de los Gálatas tenía que luchar contra el judaísmo. La iglesia, Santiago, por ejemplo, nos está hablando de cuidado con solamente las obras, que no solamente las obras. Es decir, que siempre ha habido la segunda venida igual, con sus excesos, ¿no? Como vemos en primera y en segunda. Es decir, siempre ha habido la iglesia de Corinto, una iglesia súper carnal, ¿no? Entonces, siempre ha habido en la iglesia primitiva, que a veces la idealizamos, siempre ha habido momentos así. O sea, Pablo sabía de lo que estaba hablando. Y hoy en día, como había dicho Juan Antonio, o sea, es que seguimos igual. O sea, en el siglo, solamente en el siglo XIX, surgió la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, más conocida como los mormones. Los mormones tienen hoy en día 3 millones, que yo recuerdo, 3 millones y pico de personas que tienen esa fe. Eso fue en el siglo XIX. La Iglesia, los testigos de Jehová, con Carlos Russell al frente, en el siglo XIX también surgió los testigos de Jehová, que él procedía de una iglesia evangélica, igual que José Smith, por cierto. Entonces, hoy día hay millones que han seguido con el arrianismo y siguen pensando que Cristo no es Dios. Es algo tremendo, ¿no? Y además tenemos otra Biblia, que es la Biblia de los mormones, ¿no? En fin, y sigue habiendo. Cada 2 por 3 ahí sigue habiendo grupos que se levantan, iglesias que enseñan qué es lo que es la doctrina del dinero, la doctrina de la prosperidad, que es lo que es una falsa doctrina. Totalmente. O sea, yo soy creyente porque tengo 2 Mercedes. Si no tengo 2 Mercedes, entonces Dios no cuenta conmigo. O porque tengo una cuenta bancaria grande en el banco. No, son cosas que van surgiendo y seguirán surgiendo. Y en los últimos tiempos, del tiempo en el que estamos nosotros ahora, en los últimos tiempos saldrán falsos maestros. Jesús también lo dice. Jesús dice en Mateo 24, en Marcos 13, Jesús habla de los falsos maestros, Juan también habla de los anticristos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a ser. ¿Por qué? Porque, como pasaba con Israel, no nos gusta escuchar la voz de Dios, porque entonces tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Nos gusta escuchar lo que nos dicen los demás, que es bueno. Dios, todo te va a ir bien, no vas a tener ningún problema. Entonces, y como el diablo es tan astuto en ese sentido, pues va poniendo doctrinas que aparecen, bueno, que no son tan importantes, pero sí son, sobre todo la doctrina de la cristología. Siempre apunta a Cristo, siempre. Y entonces, en este caso, pues algunos se han puesto tratando de la fe, porque se le presentan cosas mejores. Se le presenta la fruta, el diablo está diciendo, come de la fruta. Y tú dices, Cristo me pide obediencia,
Cristo me pide esto, Cristo me pide esto. Y aquí me está diciendo, voy a la iglesia, me pasa esto, estoy así. Yo como y vivo una vida cristiana que hago lo que me da la gana. Es muy fácil. Y no nos damos cuenta. Y entonces, llega un momento en que nos desviamos de tal manera. Caes en la religión, ¿no? Digamos. Cae en la religión, cae en el pecado y se permite el pecado. Se permite el pecado. Eso ya pasaba en la iglesia de Corinto. Totalmente. Había una relación incestuosa y la iglesia lo estaba permitiendo. Y era la iglesia de Corinto. Y la iglesia lo estaba permitiendo. Y no hicieron nada, ¿no? No, pues somos hermanos. No, que el día de mañana puede ser tú. Hombre, que tú has visto cómo yo era antes. Y ya vamos abriendo. En fin, el buenismo. Y no practicar la sana doctrina. Eso es. Entonces, fijaros que una de las cosas que el diablo doctrina, porque además el calificativo que aquí da Pablo es un calificativo realmente tremendo, o sea, vamos, da impresión. Doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Por lo tanto, cuidado con lo que nos enseñan. Cuidado con las personas que nos enseñan. ¿Os acordáis de los bereanos? Cuando Pablo llega a Berea, una de las cosas que Pablo hace es predicar. Se junta allí y les predica en la sinagoga. ¿Y qué hacían los bereanos? Miraban, verificaban, escudriñaban, a ver si lo que Pablo y Silas les estaban enseñando, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El problema de hoy en día es que como tenemos tal vagancia en el estudio de la palabra, tenemos tal... no conocemos realmente la palabra. Ayer estaba hablando con un hermano que está preparando para el seminario en Utrera. Bueno, lleva ya un año en el seminario. Y quedamos ayer para charlar. Ahora va a volver, está en Argentina. Y va a volver otra vez al seminario. Y estuvimos hablando, y estábamos hablando precisamente de esto, de la falta de enseñanza de la mayoría de los creyentes hoy en día. Oye, que hay creyentes que llevan 20 años y no saben encontrar los libros de la Biblia. Que no saben encontrar los libros de la Biblia. Y llevan 20 o 30 o 8 años. Que hay un creyente que tú le dices, ¿y qué es la justificación? No se te explican lo que es la justificación o la adopción. Que hay montones de creyentes que no saben ni un solo versículo de memoria, ni uno. Estamos y que leen la Biblia hoy y dentro de 10 días otro ratito y dentro de 20 días otro ratito. Hay un desconocimiento tremendo de la palabra de Dios. Eso es un caldo de cultivo para el diablo. Eso es un caldo de cultivo para los falsos maestros. Es una grieta, ¿no? Digamos. Claro, es una grieta y una puerta súper abierta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por eso es importante ver quiénes nos enseñan. ¿Quiénes nos enseñan? Y para eso es muy importante ver las características de la personalidad, el carácter de la persona que vemos tanto en Timoteo como en Tito, ¿no? Marido más a la mujer, sobrio, hospedador, etcétera, etcétera. Amable. Entonces, el carácter, porque el carácter de la persona va a depender también y si es apto para enseñar y cómo enseñar. Y aún así, la Biblia por delante. Pero como no conocemos la Biblia, tenemos un desconocimiento tremendo de la palabra de Dios porque preferimos hacer otras cosas o no pasar tiempo. Hoy en día tenemos que escuchamos 1000 predicaciones. Eso es algo que yo estoy viendo. Escuchamos predicaciones. Pero si la cuestión no es escuchar predicaciones, la cuestión es que yo puedo escuchar una predicación, pero yo voy a escuchar 5 predicaciones al día. Y hay gente que te escucha varias predicaciones al día. ¿Y de qué sirve que yo escuche 5 predicaciones al día cuando no pongo en práctica nada? O cuando al menos voy a la iglesia, a mi iglesia. Y estoy escuchando predicaciones de gente que no conozco. Y a mi iglesia, sin embargo, no acudo. Ese es un problema. Y así vamos, ¿no? O no lee la palabra. O no lee la palabra de O no lee Dios. la palabra. Predicaciones, una te habla de la paz, otra te habla del amor, otra te habla de... Eso es, cada uno. Y te embota Y no lees la palabra. Es decir, no te nutres. Es como si una persona
está comiendo y tú estás viendo el menú, pues que bien se alimenta esta persona. Pero tú tienes que alimentarte. Tú no puedes ver el menú de la persona que la otra persona está comiendo. El que se tiene que alimentar es tú. Entonces, si no nos alimentan, hermanos, de verdad, que no hay nada, no me cansaré de decirlo, no hay nada tan importante como tu tiempo a solas con Dios. A ver si no hay nada tan importante como tu tiempo a solas con Dios en oración y leyendo la Biblia. Claro. Y se nota. Lo que lee la Biblia se Es nota. imprescindible. No solamente se nota porque saben usarla, se nota por sufrir. Se nota por sufrir. Por lo tanto, cuidado, porque estamos en tiempos donde el gran imitador, que es el diablo, y sus demonios, van a intentar también imitar las doctrinas de Dios, pero en vez de Dios serán doctrinas de demonios. Y hay que tener cuidado con eso. Mirad también lo que dice en Tito capítulo 1, versículo 9 al 11. Tito capítulo 1, versículo 9 al 11. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Bueno, ya que estamos, versículo 7. Versículo 7 del capítulo 1, del 7 al 11. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Sigo? Sí, hasta el 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Muy bien, fijaros que está aquí hablando, lo que hemos hablado antes, de los requisitos de los pastores, de su carácter, cosa que también hoy en día apenas se valora tristemente. Una de las cosas que tiene que tener es el retenedor de la palabra fiel. Si yo retengo algo que mandar. Si manda la palabra fiel, yo retengo la palabra fiel. Es mi responsabilidad de retener la palabra fiel que otros me han enseñado. O sea, cómo ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y ahora fijaros, porque hay aún muchos contumaces, rebeldes, habladores de vanidades y engañadores. Así que vamos bien, contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los judíos, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, y fíjate lo claro que es Pablo aquí, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, hermanos, casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿A ti qué te dice esto? Enseñando mentiras, claro, enseñando mentiras. Pero fijaros que está diciendo aquí Pablo, está diciendo contumaces, rebeldes, que hablan vanidad, que engañan, mayormente aquellos que se han introducido en la iglesia que están hablando de que hay que circuncidarse, hay que guardar las normas dietéticas del Antiguo Testamento, hay que hacer la ceremonia, etc. Está hablando de eso, pero y dice, porque hay a los cuales es preciso tapar la boca. Vamos a ver, Pablo era mucho Pablo, pero era un salvaje, No pensemos que Pablo ahora está cogiendo y ¡pum! Intenta por la boca, está con una clase de judo, de jiu-jitsu, violento. Pablo fue violento en su momento, el Señor, y después hay veces que tuve el carácter de Pablo colérico, hay momentos que tuve colérico. Dios lo usó por otra vez. Eso es, esa es la idea. Por eso está hablando antes. Eso es. ¿Cómo se le tapa la boca a estas personas? Con la doctrina. Con la doctrina, reteniendo de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, la herramienta que tienen los maestros para contradecir a los falsos maestros no es pegarle dos tortas, ni es ponerle una mordaza. Aunque la idea es tapar la boca con la palabra.
No hay mejor instrumento para tapar la boca a los falsos maestros que con la palabra. Por eso es importante estudiar. Por eso es importante conocer la palabra. Por eso es importante conocer la escritura. Y fíjate que una de las cosas que hacen las personas que enseñan falsa doctrina es trastornan casas enteras. Es decir, dividen a las familias. Otra cosa que también hace es usar la palabra para transversar. Sí, sí. No dice la verdad de la palabra, dice lo que quiere decir, pero encima de todo, al momento algo más para que tú creas que es verdad lo que te estoy diciendo. ¿Qué entendemos nosotros por trastornar a la familia? Llevarlo por otro sitio, ¿no? Diferente, ¿no? A lo que es. Llevarla por otro sitio a lo que es. Muy bien. ¿Alguien más? Echarlo a pelear. Que se peleen entre ellos. Muy bien. Pelea. Muy bien. ¿Sabéis, hermano? No sé tú, no sé vosotros, pero yo y Charlie, hemos conocido a personas que ha habido situaciones en la iglesia y unos padres se han ido y se han quedado los hijos. O unos hermanos se han ido y los otros hermanos se han quedado en la iglesia, ¿no? Incluso matrimonios. Lo he contado en alguna ocasión que yo conocí en Málaga a unos clientes fantásticos los dos, una pareja, fantásticos los dos. Se amaban, fantásticos los dos, eran de una ciudad, no, porque no sé quién lo va a ver, pero eran de una ciudad de aquí de Andalucía. Y él cantaba muy bien. De hecho, en Utrera lo invitamos en varias ocasiones a que cantara, la mujer también cantaba, pero él cantaba muy bien. Por motivo de trabajo se fueron a una ciudad y empezaron a ir a una iglesia. Y al cabo del tiempo, el apóstol ungido, esa es otra, el apóstol ungido le dijo a él que su esposa no le convenía. Lo que hemos leído antes, y prohibirán casarse, que su esposa no le convenía y que tenía que dejarla y buscarse una nueva esposa de la iglesia. Vamos, que no estoy hablando estoy hablando de gente que nosotros conocimos. Ella no era cristiana. Ella sí era cristiana. Sí, no se puede Pero quitar. aparte de que era cristiana, él le decía que no le convenía. El pastor, el marido no. El pastor, pastor, ellos van a la iglesia, se hacen miembros de la iglesia, Sí. él empieza a cantar, tiene un ministerio, es una persona, y por alguna razón que yo desconozco, pero por alguna razón, pues este apóstol le dijo a este que si quería consagrarse al Señor, quería trabajar, quería servir, que tenía que dejar a su esposa, que su esposa no le convenía. No sé si porque él pensaba que era más carnal, yo qué sé. El caso es que no le prohibió. Y el tonto va y se divorcia. Y se divorcia. O sea, se divorcia y al cabo de un tiempo se casó con una de la iglesia. Y la otra tuvo que volver, claro, llena de pena, tuvo que volver a su ciudad. Pues eso ocurrió. Y no estoy hablando de algo que ha pasado en Estados Unidos, que en Estados Unidos pasa esto. No, aquí. Y que nosotros lo conocemos. Grabaron un disco juntos, ¿verdad? ¿Qué? Que ellos grabaron los dos discos Sí, juntos. tuvieron varios, no sé si era uno o tuvieron varios. Cantaban Sí. Y entonces, pues esto es una situación, esto es lo que ocurre. Esto es lo que pasa. Entonces, tenemos que tener, por eso está diciendo aquí que trastornan casas enteras. Porque tú puedes decir, no, tal, y ahora resulta que ponen a padres contra hijos, hermanos contra hermanos, de sangre me refiero, cuñados contra cuñados, y se enfrentan porque, ¿sabéis, hermanos? La enseñanza de la buena doctrina trae unidad. No lo olviden, por favor. La enseñanza de la buena doctrina trae unidad. La enseñanza de la mala doctrina trae desunión y este tipo de cosas. Si un maestro enseña la palabra y lo que hace es dividir y enfrentar, y no es un maestro de la palabra, no es un maestro conforme al modelo de Dios. De hecho, es un maestro conforme al modelo diabólico.
Porque la doctrina siempre aúna, siempre une y siempre edifica. Lo contrario no. Y aquí Pablo está dando ese consejo a su querido Timoteo, por ganancia deshonesta lo que no conviene, tractando en casa y enseñando por ganancia, porque al final los falsos maestros, ¿sabéis, hermano? Los falsos maestros siempre empiezan, de hecho también se dice, empiezan con apariencia de piedad y después se te meten en el bolsillo. Solo regazo, como dice la palabra de Dios. Aparece, y cuando se dan cuenta, O lo dice están con dinero y se te meten en tu casa, les das un dinero para subsistir, bueno, estoy orando por ti, bueno, pues me da, y al final ganan, viven de esto. Eso lo he vivido yo, ¿no? Un matrimonio de Algeciras vendió el piso y se lo dio el pastor. El dinero enterito se ¿Y lo este? dio. Digo, ellos tenían varios pisos porque tenían dinerito. Sí, pero Pero vendió un piso y se lo dio el dinero íntegro. qué pena que yo no lo conocía. Pero entonces tanto el pastor como el marido pecaron, ¿no? ¿Tú qué te imaginas? Yo creo que sí. Eso es una Porque barbaridad. eso no es... O sea, no es lo que pone. el pastor, porque él se llamaba el apóstol, eso es pecado. Hombre, por supuesto. Ese hombre no hizo lo adecuado y Dios le pedí la cuenta. Y encima de ser eso lo adecuado, hizo que un matrimonio se O rompiera. sea, claro, por eso te digo. O sea, ese hombre, no, que a veces, por eso estoy hablando de la importancia del conocimiento. Porque ahora viene y te dicen, no va a pasar, y digo, hombre, que si el pastor, es que a lo mejor es el ungido de Dios, pues Dios se lo habrá dicho, y no lo creemos. Y no lo creemos. Y dicen, no, que es un ungido, es que el pastor, Dios sí le ha dicho eso. Y te da pena porque son personas que están ahí, pero chiquillos, que no es el pastor, que esto es un sinvergüenza, que esto es enviado del diablo. Un pastor no puede decirle a un matrimonio que se divida. Un pastor no puede decirle a una persona Jamás, vamos. que se divorcie porque no te conviene. Otra cosa es que tu marido coja y te golpee todos los días y te tira al suelo y te lleva al hospital, pues tú dices, mira, déjalo porque eso sí, porque está en juego tu vida. Pero por este tipo de cosas, porque yo creo que no. ¿Sabes? Pero a veces, como no con. Oye, pues será por algo. Porque es un hombre de Dios. No. La doctrina siempre lleva a la unión y al conocimiento de Dios. Que falta de conocimiento. No lleva a decir, bueno, que oye, ninguna persona está por encima de la doctrina de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que dictamina y lo que dice, no ningún hombre. O sea, yo creo que lo que tú estás diciendo es porque no están guiados por Dios, están guiados por el hombre. claro. No conocen la palabra. Porque a mí, ¿cómo me va a decir un siervo de Dios que me separe cuando tú, verás, claramente dice el Señor, hasta que la muerte no separe, verás, a que tú me digas a mí, no, que te tienes que divorciar? Es lo que tú has dicho, Dios es unión, no desune. Pero lo que yo digo, como hay personas que caen en eso, porque no conocen la palabra, ¿no? Falta de conocimiento. El motivo fundamental es ese, no conocer la palabra. Claro, Y exactamente. el segundo motivo es que a veces. Se deja manipular, ¿no? A ver, El pastor por se el apóstol. manipula. No, Por eso precisamente los Ah, falsos claro. maestros manipulan. Claro. Y uno de los motivos también es que a veces deificamos, ponemos a los pastores, a los responsables, ponemos Un sitio que no en corresponde. estado ahí. Entonces, es el ungido. Esta Ponemos como un esta Dios, palabra, el ponemos ungido, como un el Dios. ungido, Claro, ungido el por Dios. siervo de Dios. Perdóname, pero no. No, siervo de Dios, somos todos siervos. Claro. Un pastor, por supuesto que un siervo de Dios, Claro. pero no el siervo entre mayúsculas. No. El único siervo con mayúsculas es Jesús de Nazaret. Él mismo. Es el único. Y a veces pensamos entre los demás y lo mismo, aquí tenemos dos tendencias. Una es que a los pastores y a los maestros y a los líderes de la iglesia los damos con la punta del pie. Esa es una tendencia. Y la otra tendencia es que los edificamos. Y ni una cosa ni otra. Ni una cosa ni otra. Y hay que tener cuidado. Por eso hermano, a la ley y al testimonio, como decía Isaías, a la ley y al testimonio hay que ver lo que dice la palabra de Dios. Y a veces, hermanos de buena voluntad, que no conocen, bueno, pues habrá sido por algo, bueno, porque Dios se lo ha dicho. Dios no puede decir eso porque va en contra de su voluntad. Amén. Yo creo, Pedro, tú has dicho que Dios se lo demandará. Yo creo
sí, yo también. antes de que se vayan a la presencia de Dios. Yo también. El versículo dice ahí, ciertamente el justo recibirá su recompensa en la tierra, cuanto más es contigo el pecador. Yo creo que lo haga. Yo estoy de acuerdo. Porque este pastor y la mujer, para no nombrarlo, han cogido mucho dinero de muchos hermanos. Y ahora están, pues a la cuerda. Con la opulencia que ellos vivían y como ellos vivían allá, ¿no? Porque la iglesia, tal fertilidad de Madrid, de Sevilla, de Barcelona, de Toledo, nos hemos dado cuenta que era dinero lo que predicaban, y predicaba bien, y enseñaba, y los estudios, todo, pero el dinero era lo que le movía. Sí, sí. Hay un momento en que una cosa es, y la iglesia debe entender, que una cosa es pagar a una persona y darle un sueldo como que trabajador, y otra cosa es que el pastor diga, Me hace falta. cuidado, eso ellos es... eran, me hace falta, porque esto, yo te digo, estos hermanos vendieron el piso y se lo vendieron. Y bueno, y hay hermanos que mucho dinero que le han dado, yo los conozco, ¿no? Sí. Así que fijaros que hay doctrinas de demonios y hay quienes enseñan falsas doctrinas por interés, como estamos viendo aquí. Y mirad lo que dice también en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, al que vamos a leer a partir del 15. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. ¿Quién lo quiere leer? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Esa es verdad? Sí. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Muy bien. ¿Qué os parece? Este es un texto muy interesante. Porque Pedro está diciendo que las cartas que Pablo está escribiendo son también inspiradas, igual que las otras escrituras, igual que el Antiguo Testamento. Esto es algo sumamente importante. Cuando hablamos de inspiración, uno de los textos que debemos usar también, tener en cuenta, es que para Pedro, Pablo era un hombre inspirado cuando escribía sus cartas, igual que las cartas, o sea, el Antiguo Testamento. Y está diciendo que hay algunas cosas difíciles, evidentemente, que hay que estudiar y tal, pero dice, las cuales los indoctos, los que no saben, los que se creen que saben mucho, los inconstantes, Que es como se transgiversa las cosas, Eso torciendo las cosas. tuercen, manipulan o cambian. Claro. La arriba abajo arriba. Exactamente. Le llevan a su terreno. Sí. Para su propia perdición. Así que fijaros que hay quienes, con esto de que son maestros, o pretenden ser maestros, y pretenden ser doctores, son personas que tuercen, cambian, tergiversan, manipulan la palabra de Dios. Y cuidado, porque si a la palabra de Dios le quitamos una I, Anatema. Somos anatema. un punto, una coma, Qué cuidado. Qué miedo. Eso da miedo, sí. Qué miedo. Y Dios nos va a pedir responsabilidades. Hombre. A la palabra no se le puede quitar que se vaya bien. Es amor, misericordia, pero justo. Hay que tener temor del Señor. Yo. Sí. ¿Qué te veas? La cosa está En en mano. manos del Dios vivo, ¿de verdad? Así que fijaros, ¿qué podemos hacer también ante las personas que enseñan? Podemos hacer muchas cosas, pero ¿qué podemos hacer ante las personas que enseñan falsas doctrinas en las iglesias? Vamos a Romanos, capítulo 16. ¿Qué? Llamarle anatema, esa es una. Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18. ¿Quién lo tiene? 16.
Romanos 16, el último capítulo de Romanos, 17. 17 y 18. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Muy bien, ¿qué os parece? Con Palabra palabras de lo de, que yo mejor. palabras de adulación, porque tú vales mucho, me gusta ir a tu casa, y estar con ustedes, comer con ustedes, me gusta, una familia estupenda y bueno, muchas cosas. A mí una cosa que me llamó la atención, esta mañana me pasó algo curioso. Es una especie de extrapolación. Estaba vigilando en la pista del colegio. Estaban jugando unas niñas. Y había una niña que es conflictiva, porque tiene problemas de integración con los compañeros. Y le veía cómo actuaba. Y estaba viendo que hacía trampas, le echaba la culpa a otra de no sé qué, hacía no sé cuánto. Y destacó un poco esto que pone aquí en el versículo 17, porque dice: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Es decir, que estemos mirando y fijándonos en esta gente que enseña si realmente causan divisiones o no. Yo creo que esto es bastante importante en ese sentido. De ver, lo que estoy viendo que esta persona está causando, ¿por qué lo está haciendo? O sea, ¿cuál es la causa de que esté viendo esa división? ¿Por lo que le está metiendo o por problemas personales? Que tenemos que estar atentos a esas cosas. Realmente aquí no creo que haya ningún problema. Y la mayoría de las iglesias, pero que cuando estemos enseño, atentos. como amas tanto al Señor y te dicen, pues tú dices, uy, es que entonces han visto que el Señor está conmigo. Yo qué sé, no sé qué decir, porque somos muy... Yo tengo una experiencia de, por ejemplo, una vez fui hace algunos años, fui al parque que está en la Rinconada, de Majuelo. ¿El Arnachuelo? El Majuelo. El Majuelo, ahí estaba yo también. Y conocí allí a una congregación, que había ahí un pastor, pero ya después de hablar un poquito con él empecé a notar cosas extrañas. De vez en cuando me llamó, mira, recibe no sé cuánto, no le dije nunca, porque me di cuenta que las ideas que tenían eran un poquito extrañas. Pero entonces en ese sentido estuve más o menos abierto. Y yo, por ejemplo, personalmente a mí me gusta mirar cosas de religión, de cualquier cosa, pero ya, bueno, no puedo decir que tenga, bueno, los años algo tengo, ¿no? De ver lo que viene y digo, esto es cristiano, esto no es cristiano, esto sí es cristiano, esto no es cristiano para nada, porque muchas veces, como se dice, las mentiras están recubiertas de verdades y medias verdades. Y eso ocurre en todas las cosas, porque si fuera todo mentira la gente diría un momento a Dios. Entonces yo creo que para mí lo que veo interesante es lo de que os fijéis en lo que causan divisiones. No se me ocurre más decir. ¿Alguien más? Fijaros que es interesante porque está diciendo, además es muy interesante esto, porque Pablo está dando una clase magistral de saludos. Está saludando a la iglesia a un montón de gente y de pronto está saludando a un montón de gente diciendo cosas muy buenas de los clientes allí. De pronto salta esta bomba, ¿no? Como si Pablo supiese lo que estaba pasando, que había personas de la iglesia de Roma que estaban haciendo este división, ¿no? Dice, alguien le había dicho, él sabía, estaba informado, y dice, os ruego, hermanos, que os fijéis, como decía él, en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y que seáis buenos con ellos, que comáis chocolate y que os apartéis de ellos. Y que os apartéis. Si nos vamos a la carta de Juan, una de las cosas que vemos en la carta de Juan, creo que es la tercera, que Juan dice, si va algún maestro, alguna persona a tu casa y no enseña acerca de Cristo, cierra la puerta, no permitas que esa persona entre en tu... Y nosotros a veces somos tan así, ingenuos, a mano come.
Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisoas engañan los corazones de los ingenuos. Claro. De los Y te ingenuos. lo crees. ¿Y te lo crees? Pues sí. Entonces, pero vuelvo otra vez, yo creo que los ingenuos son, hay personas que son más maliciosas que otras, personas que son más ingenuos, pues eso es así. Pero aquí el factor clave es el conocimiento de la palabra. Y el conocimiento de la palabra, lo que él está hablando, el conocimiento de la palabra, una de las cosas que produce es el discernimiento. Discernimiento, que no viene de uno, el discernimiento que viene de Dios. Y tú estás escuchando y te dices, esto no viene de Dios. Por muy santo que parezca la persona, por muy cultivada que parezca la persona, por mucha autoridad espiritual que tenga la persona, esto no viene de la Escritura, esto no viene de Dios. El discernimiento. Pero ese discernimiento va a venir a consecuencia de la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Si sirven de todo esto, ahora me converso en mi casa, digo un pastor, no quiero nombrarlo, que si en el año 2000, yo te digo, Antonio, que ten cuidadito, porque si en el año 2000, era el año 1993 o 94, no me acuerdo bien, que vamos, faltaban 4 o 5 años, no ha venido el Señor por su iglesia, tendré que creer si la Biblia dice la verdad o no. Bueno, eso, fíjate que mi marido ha escuchado mensajes, eso se me quedó grabado. Y cuando pasó el 2000 y llegó el 2001, dice, oye, fulanito, no decía que para el año 2000 ahora ya no creerá en la Biblia, ¿no? Eso me sirve de tropiezo. Sí, claro. Es verdad que si él que hubiera querido entregar al Sí, Señor, sí, se lo que entrega. sí. Esto me faltaba, no sé, Sí, sí. pero bueno, se entrega. Pero eso me sirvió de tropiezo. Sí, sí. ¿Dónde está la del año 2000? Sino que no iba a poner en duda lo que decía la A ver si se palabra. lo dio un pastor. Sí, un pastor, el hermano, un pastor de muchos años, que era un pastor de 30 y tanto, que ya tenía cerca de 75 años. Sí. A mí no es que me pasara como ella, pero me pasó otra cosa con un testigo de la de Blanca. La conozco de toda la vida, no criaba en la calle, de pequeño y todo. Y una vez llamó a mi casa. Yo cuando tengo un patio, pues antes de abrir la casa tengo una cancela primero, entonces voy a aquí viene. Y salí de la casa, pero no abrí la cancela. Me dice, ¿qué pasa? ¿Tú vives aquí? Digo, sí. Dice, podemos entrar, y me acompaña, podemos entrar y hablamos todo y le digo, ¿por qué? Si hombre, conversamos, esto y lo otro. Digo, no, hija, no hace falta que entre, yo no tengo ganas de hablar contigo, tú tienes tu creencia, yo tengo la mía. Digo, tú no vas a venir ahora a comer el mismo. Y ya. Y me digo, no me hagas. De todas formas, vamos a ver, no es la intención de Mariana, no es la intención de Mariana. Pero cuidado, no nos vayamos a la otra parte. No vayamos a pedir a alguien a hablar con nosotros y tal, y somos unos maleducados. Tampoco es eso. Hay que respetar todas las opiniones, hay que respetar. Otra cosa es que mira, no estoy o si tú te ves. Aquí la cuestión es el conocimiento que uno tenga. Y hay personas que hay testigos de Jehová que se han convertido. Sí. Que se han convertido, conocen. Muchos católicos. Muchos Que han conocido a Cristo En la carta de Juan pone que dice que no, ni lo recibáis, Pedro. Sí, pero no está, la carta de Juan dice no lo recibáis en el sentido cuando tú recibes a una persona como si tú estuvieses de acuerdo con la enseñanza de esa persona. Por eso Juan dice esto. Pues es como diciendo, estoy de acuerdo contigo, entra en mi casa. Es ese el fondo. Lo que no significa que no hablemos con esa persona. Pero si yo le digo que entre con lo que estoy, de alguna forma, estoy dando permiso a una enseñanza de una doctrina falsa en mi propia casa. Y hay que tener cuidado con eso. A eso se refiere. Pero no significa que sea unos maleducados, ni significa que te vayan aquí o vayan al infierno. Yo muchos testigos me paran, pero no acabo de decir por mi que nosotros alquilamos el testigo de Jehová. Con la Biblia, con los de esto, y cada vez que pasamos a alguien nos para, yo le paso por educación, le saludo y todo, le digo, no, mira, no te preocupes, que no. Yo hay veces que me ocurre que me pongo, hablo, otra vez digo, no, perdone, y entonces
pero ya está. Pero es lo que es el sentido de cuidado con quién estamos, cuidado con lo que se dice, cuidado cómo escuchamos las cosas. Hermano, que de alguna forma el don de la enseñanza es muy goloso y que hay gente que lo quieren tener o piensan que lo tienen y con la enseñanza, si no es una persona con temor de Dios, si no tiene el don de la enseñanza realmente, si lo que enseña no viene directamente de la palabra de Dios y está enseñando para antiguamente se decía el doctor, Sí, verdad, ¿no? el doctor, como, oye, que es las antiguas, en vez de decir maestro se ponía en antiguas versiones doctor, ¿no? Oye, yo soy un doctor, yo soy un maestro. Sí. Entonces es una cosa así, y a lo mejor resulta que esa persona que es un maestro y es un doctor de la palabra y tal, después es un chiquichanca. Después es una persona que es una persona que es el último de la fila, y sin embargo en la iglesia, como se le permite o actúa, pues, y tiene influencia y todo aquel que tiene influencia de los demás se cree que manda a los demás. Totalmente. Entonces, tenemos que tener, hermanos, una vez más, cuidado. El don del maestro es una bendición cuando la persona lo tiene, y la iglesia lo tiene también, lo recoge, ¿no? Y sigue por la vida. No hay cosa una de las mayores bendiciones que puede tener una iglesia, una de las mayores bendiciones que puede tener una iglesia son buenos maestros. Maestros que nos glorifiquen, que nos enseñen la palabra de Dios, que lo hagan didáctico, que realmente que aprendamos, ¿no? Y que apliquemos la palabra de Dios. Pero uno de los problemas... Y que resucita a Cristo, porque hay muchas religiones que no le dan su sitio a Cristo, lo ponen como segundo. Sí. Eso estoy hablando, de que Cristo sea en la cabeza. Pero cuando tenemos una persona que no tiene el don de la enseñanza, Calladito. puede crear un problema. Pero se crea un problema para él, para la propia familia. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Y si vemos que en la iglesia hay personas que están enseñando, hay que hacer lo que está diciendo, que os apartéis de ellos. Que nos apartéis de ellos, que nos demos de ingenuidad, que nos apartemos de ellos, porque nos están enseñando cosas que no vienen de Dios. Y la iglesia... Yo creo que el creyente auténtico se da cuenta de esas cosas, Pedro. No, Pedro, que yo creo que el creyente auténtico, cada vez de nuevo, se da cuenta rápido de ese tipo de doctrina. Que no viene de Dios. No te crees. Si no tiene la Reina Valera, como digo yo, no te creas. auténtica, No te creas. Hay creyentes. como te salgas de aquí, ya. Este matrimonio que yo he puesto antes eran creyentes desde chiquititos. Pero porque se ha dejado influenciar Años. por el apóstol y sin embargo. Se dejó influenciar. Pero a mí me dice el pastor, te tiene que separar. Digo, pero ¿a dónde viene esto? Y lo busco rápido. Hay que hablar con esto por delante. Si tú no hablas con esto por delante, con la vida que yo he tenido, estás perdido. de palizas, de hospitales, de operaciones, si yo hablo a Pedro, mi pastor, y a Chari, su mujer, y yo le cuento mi historia, que están más en hospitales, en mi casa, he tenido que me han querido asesinar, quemar, enterrar vida, yo creo que me daría un consejo que es diferente a lo que este pastor le dio a este matrimonio. Claro. A mí sí hay un consejo y razonable. La única cosa que yo te puedo decir, déjalo y vete, es lo que te voy a decir, porque te va a matar. Pero si no hay nada en ese matrimonio, no está obrando bien este pastor. Claro. Pero eso, que tengamos discernimiento. Claro. Y ese discernimiento, hermano, solamente se puede hacer en oración y con la palabra. Si no, y hay mucha gente que pueden venir disfrazados de ovejas, de apariencia de piedad, y lo que están enseñando es lo que uno quiere escuchar. Claro. Lo que uno quiere escuchar, no lo que debe escuchar. Sí. Y Tiene psicología, sí, ¿sabe? ¿sabe? Lo tuerce. Tuerce las cosas y ya. Así es.
Amén. 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 ¿Algún comentario? Yo conozco